Vamos a entrar en materia hablando de un tema. Quiero comentar parte de algo que el Señor me dio y lo compartí en una de nuestras iglesias en el año pasado y titulé "Llegó la hora de reconciliar la familia". Malaquías 4:5 dice: "Aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición". La preocupación por la situación o la atmósfera que viven las familias en esta tercera década del siglo XXI es comprensible. El deterioro moral y espiritual de la gente es evidente también en las relaciones entre los padres y los hijos, a tal nivel que nos deja asombrados, con expectación, y muchas veces nos asalta la desesperanza. Y hoy hemos asumido la responsabilidad de hablarle a la familia con el propósito número 1 de llamar la atención sobre la apremiante situación que se está viviendo. Número 2, el papel o el ministerio de la iglesia que debe ser desarrollado en este contexto. Y número 3, la responsabilidad individual de todos los integrantes de la familia para conectarse con el propósito de Dios. Una pregunta importante que mucha gente se hace: ¿hay alguna relación entre el deterioro de la familia y la condición espiritual de las naciones o el mundo? ¿Hay una relación entre el deterioro de la familia y la condición espiritual de las naciones en el mundo? Definitivamente que sí. Dios, en este caso que acabamos de leer del profeta Malaquías, Dios levantó a Malaquías entre los años 430 y 420 a.C. para hablarle a su pueblo en un momento muy especial de su historia. Casi 100 años antes se habían restaurado los sacrificios y fiestas después del exilio babilónico. Esdras, en el 457 al 455 a.C., había vuelto a introducir el conocimiento general de la ley de Dios, pero también los sacerdotes se habían descarriado, habían corrompido el diezmo, las ofrendas, y el pacto del matrimonio se violaba, porque los hombres de esa época en el pueblo de Dios se divorciaban de sus esposas hebreas para casarse con mujeres paganas, generalmente más jóvenes y bonitas. Era un deterioro espiritual que provocó las desviaciones morales que condujeron a las crisis familiares. Y yo estoy hablando 5 siglos antes de Cristo. Y usted puede analizar la historia de ahí para acá y va a ver siempre esa relación. Deterioro espiritual trae deterioro en la familia. Decadencia espiritual y en los valores espirituales trae destrucción en la familia, porque crece la inmoralidad, crece la irresponsabilidad, y consecuentemente todo esto afecta a las naciones. Busque la caída de la mayoría de los imperios. Ha tenido una pieza fundamental, que es el deterioro moral como consecuencia del deterioro espiritual. Esto pasó en tiempos de Malaquías. El deterioro espiritual provocó las desviaciones morales que condujeron a las crisis familiares. Y esa es la lógica de los acontecimientos, y ese fenómeno siempre ha sido de esa manera.
¿Cómo pensaba la gente en ese momento? ¿Cuál era la visión que tenía el pueblo amado por Dios de lo que pasaba? El pueblo de Dios se había vuelto indiferente, dudaba del amor de Dios y de las promesas de Dios. Sí, el pueblo de Dios cuestionaba la justicia divina y creía que no había ningún provecho en obedecer los mandamientos. Esto hay que resaltarlo, porque esa es una de las señales del deterioro espiritual. Llegar a cuestionar la justicia divina y llegar a pensar que no hay beneficio en servir al Señor u obedecer los mandamientos de Dios. La fe se desvanecía en tiempos de Malaquía con el pasar de los días y se tornó el pueblo en gente superficial en la práctica de la fe. Gente que hablaba de Dios solamente en ocasiones, pero para guardar las apariencias porque no había convicción, no había compromiso, no había identificación con la voluntad de Dios revelada para ellos. No hacían nada de lo que Dios le pedía. Y eso se parece muchísimo a este tiempo. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando eso pasa? En el ejemplo que estamos mencionando de los tiempos de Malaquía, Dios le habla a Malaquías y le da la palabra de confrontación, reprochando la adoración superficial que le daban, rechazando sus ofrendas podridas y amonestándolos para que se arrepientan de sus malos caminos, recordándole que ellos habían sido elegidos por Dios en su soberanía y que con esa conducta eran unos ingratos y malagradecidos por accionar de la manera que lo estaban haciendo. Y por eso Dios a través de Malaquía le anuncia que venía el día ardiente, como un horno, donde todos los soberbios y todos los malvados serían como paja que se quema en el fuego. Tremendo eso, escúchelo. Verso 1, capítulo 4 de Malaquías. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Tremendo. Cuando Dios reacciona así es porque se agotó su misericordia. Es porque se agotó la paciencia con la conducta impía y espiritualmente irrespetuosa de la gente. Eso pasó en tiempos de Malaquías. Se habían hecho esfuerzos desde hacía 100 años por restaurar la comunión del pueblo con Dios. Y por momentos reaccionaban, pero volvían para atrás después. Por momentos avanzaban, como en aquel acto cuando Esdras comenzó a leer el libro de la ley que estuvo perdido por mucho tiempo. Fueron compungidos, lloraron, fueron tocados por el Señor en ese momento, pero eso se le olvidó, porque hay personas así, que tienen momentos de consagración, que tienen momentos de prestarle atención a Dios, pero luego se dejan arrastrar por la naturaleza pecaminosa y por los deseos carnales y por toda esa mala vida que domina, todo ese pensamiento impío que domina en la sociedad, y entonces terminan olvidándose de eso que sintieron, de esa experiencia que tuvieron con Dios. Así eran los tiempos de Malaquía, la gente estaba como loco y la corrupción espiritual incluía a los sacerdotes, a los que estaban llamados a conducir al pueblo a una comunión con Dios, a una relación con Dios, a enseñarle al pueblo el temor de Dios. Esos estaban corrompidos también. Ahora bien, y es lo que nos interesa resaltar, Dios a través de Malaquía también
después del juicio, le anuncia que vendría un mensajero con la misión de volver los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y eso es relevante, tomando en cuenta el impacto del deterioro espiritual y moral en la familia. Porque es que cuando la gente se aleja de Dios, destruye la familia. Cuando la gente no teme a Dios, destruye la familia. Eso es lo que estamos viendo también hoy. Eso es lo que estamos viendo. Cuando la gente se hunde en el mundo del pecado, termina destruyendo la familia. Cuando un hombre o una mujer se convierte en un adúltero, termina destruyendo la familia. Cuando un hombre o una mujer se declara solo, dispuesto para los placeres y el disfrute que el mundo vende, descuida su familia, abandona la familia. Cuando un hombre o una mujer se dedica solamente a buscar riquezas con un corazón lleno de avaricia, se olvida de la familia. Pero el problema no está en la familia necesariamente. El origen del problema no está necesariamente en los componentes de la familia, está en la conducta pecaminosa, en la conducta alejada de Dios, en la vida que no toma en cuenta a Dios para hacer lo que hace. ¿Qué efecto producen los divorcios en la vida de la familia? ¿Qué efecto producen los adulterios, los pleitos, las contiendas, las discusiones, la conducta egoísta o el abandono en el seno de la familia? Hijos resentidos, hijos enojados, inseguros, rebeldes, muchachos emocionalmente inestables, crisis de personalidad o identidad, etc. Eso es lo que estamos viendo hoy también. Es el resultado del deterioro espiritual, moral y como consecuencia el deterioro familiar. Yo oigo a los consejeros de hoy hablando de la familia y desconociendo el componente espiritual y digo, están perdidos, son médicos nulos, porque una cosa es consecuencia de la otra. Esa es la realidad. Ahora Dios, por medio de Malaquías, después de advertirle sobre el juicio, también le habla de la bendición que venía. Un mensajero que vendrá con un mensaje para restaurar lo que el pecado había dañado. Ese mensajero, dijo Jesús, que fue Juan el Bautista, que apareció en escena 400 años después de Malaquías, y el ángel Gabriel en Lucas 1:14 confirmó lo que se había dicho a través de Malaquías. Juan el Bautista anunció el arrepentimiento y la llegada del Mesías prometido, quien tenía la encomienda de reconciliar al mundo con Dios. Pastor, ¿qué aplicación tiene todo esto para nosotros? Número 1, como cristianos estamos llamados a provocar la reconciliación de las familias a través de la predicación y la práctica del Evangelio de Cristo, el Evangelio del nuevo pacto con Dios dentro del tiempo de la gracia y la misericordia. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos entender que el Evangelio de Cristo, con la unción del Espíritu Santo, de la manera que profetizó Malaquías y confirmó el ángel Gabriel al hablar de Juan el Bautista como el precursor del nuevo tiempo, como el precursor del ministerio de reconciliación de la gente con Dios y como consecuencia, como anuncio de la restauración de la familia. El Evangelio, que no son más que las enseñanzas de Cristo,
nos manda a amar a nuestra familia. El Evangelio nos manda a respetar a nuestras parejas. El Evangelio nos manda a respetar, a cuidar y amar a nuestros hijos. Pero sobre todo, el Evangelio nos manda a cumplir con el ministerio de instruirlo en la palabra de Dios, iniciando con modelar el ejemplo de fe y compromiso con Dios. Necesitamos que el mundo se vuelva a Dios. Y volviéndose a Dios, los padres y las madres dejarán de ser egoístas, dejarán de ser indiferentes e insensibles con su familia para entonces reconciliarse con sus hijos y estos con ellos. Hermanos y amigos que me escuchan, muchas familias divididas están esperando eso, están anhelando eso. Pero yo quiero advertirle, no vendrá la reconciliación en tu familia hasta que Cristo comience a reinar en sus corazones. Porque es el efecto del Evangelio que va a producir la reconciliación por la obra que Cristo ha hecho. El problema que tiene la familia de la tercera década del siglo XXI, de ahora, es el mismo que tenían la familia 430 años antes de Cristo. Deterioro espiritual produce deterioro moral. Deterioro moral produce deterioro familiar. Deterioro familiar produce deterioro de la nación hasta desaparecer. Fue lo que le pasó al pueblo judío. Fue lo que le pasó. Y nosotros debemos entender esto porque nos va a llevar a tener una conciencia clara de lo que debemos hacer para preservar nuestra familia y para preservar nuestra nación. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos buscar a Dios con sinceridad de corazón. Necesitamos vivir un evangelio real y práctico, dando testimonio primeramente en nuestro hogar hasta que llegue a los relacionados. Y esto hay que resaltarlo, porque mucha gente asume el evangelio como una religión más y viven fachadas, viven de apariencias, pero practican unos niveles de impiedad que no guardan ninguna diferencia con lo que hacen los que no conocen el evangelio, los que no viven en el evangelio. Si descuidamos nuestra vida espiritual, si nos alejamos de Dios, vivimos de espaldas a sus mandamientos, si los sacerdotes se corrompen y el pueblo se vuelve espiritualmente insensible y superficial, eso traerá ruina a la familia. Hay que entender esa verdad. En consecuencia, la reconciliación de la familia va a ser la resultante de la reconciliación con Dios. Parece simple, pero es poderoso si en obediencia seguimos las instrucciones del Señor. Quiero terminar con las palabras que Dios le dio a Malaquías para los fieles, para los que siguen haciendo la voluntad de Dios, aún en el tiempo de la indiferencia espiritual. Malaquías 4:2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, dice el Señor, para ustedes que no se dejan arrastrar por la cultura de impiedad, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegrías, como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eso es sinónimo de victoria. Eso es sinónimo de recompensa. Eso es sinónimo de reivindicación.
Eso es sinónimo de ganar la buena batalla de la fe sobre la adversidad, aunque ésta sea muy grande, sobre la influencia negativa del pecado, sobre el deterioro moral y espiritual de las naciones. Ustedes que temen mi nombre, dice el Señor, saltarán de alegría cuando el día del Señor se manifieste, cuando la obra de Dios sea completada, cuando Dios le pase cuentas a la gente. Amigos y amigas que me escuchan, el consejo es claro. El que está lejos de Dios o vive una fe superficial, y eso ameritaría explicarlo más, pero en términos sencillos, gente que dice que le sirve a Dios, pero realmente no le sirve. El consejo es claro para el que está lejos de Dios o el que está solamente viviendo de apariencias. Sufrirás el impacto negativo en tu familia, como le está pasando a mucha gente. El que se aleja de Dios lo paga con su familia. El que se olvida de Dios, el que no tiene a Dios en su noticia, lo va a pagar caro con su familia. Ese es el mensaje. Y mucha gente que me está escuchando sabe que eso ha pasado en su vida. Incluyendo gente que una vez iba a la iglesia, incluyendo gente que una vez era devoto sirviéndole al Señor. Hoy están pagando caro su alejamiento de Dios. Tristemente. Ahora, yo quiero terminar diciéndote, si quieres que Dios restaure tu familia, si quieres que Dios sane tu familia, comienza reconciliándote con Dios. Y la restauración espiritual traerá restauración moral. Y la restauración moral traerá restauración familiar. Por eso tienes que comenzar convirtiéndote a Cristo Jesús. Tienes que comenzar restaurando tu relación con Dios. Yo voy a orar por ti. Si Dios te ha hablado a través de estas palabras, yo voy a orar por ti. Te voy a presentar al Señor para que el Señor te perdone, para que el Señor te restaure y para que ese sea el principio de la obra restauradora que Dios hará en tu familia. Y si la mayoría del pueblo dominicano y todos los que me escuchan hacen eso, van a ver la bendición de Dios en la nación. Señor, te presento todos los que han sido alcanzados por esta palabra. Espíritu Santo, tócalos. Espíritu de Dios, quita la venda que había en sus ojos o que hay en sus ojos. Declaro liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro liberación. Que venga el tiempo de la reconciliación. Primero la reconciliación con Dios, luego la restauración de sus familias, Señor. Te lo pido, que hoy muchos se vuelvan a ti, para que se cumpla la palabra profética, que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan a los padres. Por fe creo que esta palabra producirá bendición y muchos testimonios llegarán para tu gloria y tu honra. Amén y amén.